15º domingo del tiempo ordinario. Es decir, que llevamos 15 domingos consecutivos, obviamente con el intervalo de Cuaresma y Pascua, pero 15 domingos escuchando la palabra de Dios según el Evangelio de San Mateo en este ciclo A, de manera organizada, en orden, según la experiencia cristiana. Y hoy el Evangelio nos revela 3 errores o 3 tentaciones o 3 situaciones que pueden apartarnos de la experiencia de Dios, que pueden separarnos de ese encuentro con la palabra. La distracción, la superficialidad y el agobio. 3 tentaciones enormes que nos pueden acechar constante y reiteradamente. La distracción, la superficialidad y el agobio. Dice el texto bíblico: salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La distracción. Muchas veces hay situaciones que simplemente se dan en las circunstancias y que a veces nos arrebatan nuestra concentración o nos desenfocan del norte. Nos separan y a veces son situaciones superficiales, meramente circunstanciales, que no tienen trascendencia, o mejor, que no deberían tener trascendencia, pero nosotros les damos tanta importancia y nos distraemos. Es como el cachorro, el perrito, que cuando pasa una avispa, se va detrás de la avispa hasta que la muerde y le pica. Y ahí se da cuenta que se equivocó, porque sufre, porque se le inflama el hocico y demás. Y eso en la vida cristiana nos puede pasar, no porque seamos perros, no, sino porque nos distraemos con cualquier cosa y con cualquier situación, nos vamos detrás simplemente aventurando y muchas veces ese aguijón nos pica, nos afecta y nos distraemos de la palabra de Dios, que es lo verdaderamente importante. Segundo peligro, la superficialidad. Dice el texto: otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se quemó por la falta de raíz y se secó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La superficialidad. Hay situaciones en las cuales el mensaje de Dios nos parece muy interesante, muy rico, muy profundo. Pero ahí nos quedamos. Es como la persona que va a misa y dice: qué homilía la del Padre, tan impresionante. Y le pregunta: ¿y qué digo? No sé, pero fue muy bonita. Porque nada de lo que escuchó verdaderamente le impactó en su corazón a tal punto que lo digirió, lo rumió, sino que simplemente escuchó la palabra y simplemente fue un mensaje bonito. Y qué triste es cuando en ese mismo contexto de la superficialidad muchos ponen la palabra de Dios como si fuese un mensaje de superación personal, o un mensaje de actitud positiva, o simplemente con una actitud bonita de positivismo. Y no, la palabra de Dios no es eso. La esperanza cristiana no es una simple actitud positiva. No es una simple actitud de ¡qué chévere, echemos para adelante! No es eso. Va más allá. Y por eso nosotros no podemos quedarnos como simples superficiales. Un cristiano no puede ser superficial. Porque el cristiano que se somete a la superficialidad puede simplemente ser mediocre. Hoy nosotros
Estamos viviendo realidades difíciles, sí, es verdad. Una pandemia que ha hecho a muchos sufrir, por un lado la enfermedad, por otro lado la pérdida de un ser querido, por otro lado la situación económica, y a nosotros como creyentes nos ha hecho sufrir porque no nos podemos reunir como pueblo de Dios en los templos. Es una realidad, pero no por ello debemos, o mejor, no por ellos podemos darnos el lujo, entre comillas, de permitirnos enfriar la fe. Y esto aplica para todos: religiosos, religiosas, sacerdotes, consagrados, laicos, hombres, mujeres, niños. Para todos aplica esto. No podemos relajarnos, no podemos enfriarnos en la fe, ni correr el riesgo de exponer nuestra fe o nuestra vida cristiana simplemente al roce de la superficialidad. Hay un fragmento del Evangelio que es muy interesante, donde el Señor le dice a Pedro: rema mar adentro. Es decir, ve a las profundidades. Y nosotros, cristianos, estamos llamados a ser profundos en el don de Cristo, en la escucha de la palabra, en esa gracia que hay que pedirla, obviamente, todos los días al Espíritu Santo. Tercer peligro. Otra cayó entre abrojos que crecieron y la agobiaron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los abrojos, dice el texto. Y en este caso el tercer peligro, el agobio. Hay situaciones en las que escuchamos la palabra de Dios, la recibimos, pero le damos importancia igual a otras realidades y nos olvidamos que el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, nos invita a acoger la gracia de ese Dios, a darle el primer lugar por encima de todo, a ir más allá. Cuando nos presentamos, o mejor, cuando se nos presentan situaciones difíciles, cuando se nos presentan situaciones que tal vez nos llaman la atención, o situaciones que tal vez sentimos que no podemos manejar, simplemente le damos la misma importancia a esas situaciones que a la palabra de Dios. Y termina esa palabra agobiada, termina esa palabra perdida, simplemente en un mar de confusiones. Y eso nos puede pasar a muchos, en cualquier circunstancia, donde leemos la palabra de Dios y muy bonita, el Señor aquí me habló, qué chévere, pero después se nos olvida, porque hay otras realidades difíciles. Y con esto no estoy diciendo que hay que olvidarnos de lo demás, no. Simplemente hay que poner en orden, de lo más importante a lo menos importante. No descuidar nada, pero sí poner en orden. Y cuando eso se logra, esa palabra de Dios cae en tierra buena. Si nos apartamos de los tres peligros, si nos apartamos de las distracciones, de la superficialidad y del agobio, esa semilla caerá en tierra buena. Y como dice el Evangelio, otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si esa tierra, si ese Evangelio cae en tierra buena, echa raíces, no será superficial. Se profundiza, cae al fondo del corazón y germina, dará, como dice la primera lectura, frutos. Porque la palabra de Dios nunca es infecunda, siempre deja algo en el corazón. Hoy nosotros como iglesia necesitamos experimentar, o mejor, necesitamos estar abiertos a experimentar la gracia de Dios. Dios siempre da la gracia, pero tenemos que pedirla con conciencia clara, con rectitud de corazón, con recta intención. Que la Santísima Virgen María
la Virgen de Guadalupe nos dé la gracia de, como ella, escuchar la voz de Dios y guardar esa palabra en el corazón, en tierra buena, para que esa semilla dé frutos, y frutos abundantes a la eternidad. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima.